Bienvenidos nuevamente, mis amados, a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que hoy sea un día de prosperidad en tu vida y que crezcas no solamente materialmente, sino de forma espiritual. Para ello es este programa, para que reflexionemos juntos y juntos podamos crecer. Hoy vamos a hablar acerca de las tres fases del juicio. En esta semana hemos estado hablando de lo que es el juicio. También hablamos de los 13 libros donde se anotan nuestra vida y nuestras actividades, nuestras decisiones, y también hablamos del libro, el cual es la ley de Dios, que está presente en este juicio. Pero hoy vamos a hablar acerca de las tres fases que conforman a este juicio. Para ello te invito a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, amado, amada, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento espiritual, porque Él es quien lo da. Esa es su labor y por eso este siervo se lo va a pedir a Él, a la tercera persona de la deidad, aunque hayan muchos que lo niegan, que se empeñan en negar la existencia de una tercera persona en la deidad. Este siervo sí lo cree. Yo sí creo que existe una tercera persona en la deidad. No creo que exista un binomio. Sí creo que existe un Dios trino que conforma a la deidad hebrea. Bueno, vamos a pedirle a esta persona, que es quien nos convence de justicia y de pecado, el cual dejó Jesús aquí en la tierra para que hiciese esa labor en nosotros. Vamos a pedirle el discernimiento que necesitamos. Querido Dios, consolador, gracias, Señor, te damos por darnos el don del discernimiento, por revelarte a nosotros, por concedernos el privilegio de acercarnos a ti y pedir las bendiciones que provienen de tu persona. Danos el discernimiento que necesitamos para la exposición de este tema. En el nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador, te lo suplicamos. Y gracias, Jesús, por interceder para que esta petición sea una realidad. Amén. Muy bien, vamos a ver cuáles son las tres fases del juicio. Para ello, vamos a buscar nuevamente al libro de San Pedro, la primera carta, el capítulo 4, versículo 17. En los otros dos temas que tuvimos, nos basamos en este texto del apóstol Pedro, el cual dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Por la casa de Dios, por los que nos llamamos cristianos. Eso ya lo estudiamos en los otros dos temas que presentamos. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Entonces aquí tenemos a dos grupos. Está el grupo nosotros y está el grupo aquellos. Nosotros, los que nos llamamos pueblo de Dios, y aquellos que se mantienen en rebelión. En el grupo nosotros hay quienes dicen o se califican como pueblo de Dios porque ostentan el versículo de Apocalipsis 14:12. En esto perseveran los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Y la ley de Dios, pues como todos sabemos, está referida allí en el libro de Éxodo capítulo 20. Eso es lo que ostentamos algunos de los de nosotros. Estos nosotros, aunque se ostenta estas especificaciones y se pregonan, pues entre nosotros hay quienes pregonándola no la están viviendo en la forma que deben vivirla, en función de su santificación, en función de su salvación, sino que están entre dos aguas. También entre nosotros existen muchas personas que aún no han aceptado que la ley de los 10 mandamientos está vigente. Se llaman cristianos o protestantes, de la denominación que fuere, pero no quieren aceptar el sábado como el verdadero día de adoración, sino que se mantienen en la adoración de un falso día de reposo, un falso día de adoración. Y me estoy refiriendo al día domingo, al día del Señor Dios Sol, el día que instauró en el cristianismo el cuerno pequeño, es decir, el papado. Bueno, estos son, a grosso modo, los que conforman el nosotros. Ahora, en aquellos están incluidos los que permanecen en el ateísmo, en el evolucionismo, en los aspectos de los afanes de la vida, en la política, etcétera. No quieren saber nada de la salvación, no quieren saber nada acerca de la ley de Dios, no quieren saber acerca de la vida eterna. Ellos no están interesados en eso. Esos son aquellos, los que se mantienen en rebelión abierta. Pero también en aquellos están muchos que se llaman cristianos también, pero son cristianos espiritistas, son cristianos ateístas, son cristianos seculares, solamente tienen ese calificativo de cristianos de vez en cuando, porque tampoco son practicantes de ninguna denominación en sí. O también podemos encontrar algunos que sí militan en alguna denominación, pero son cristianos seculares, cristianos superficiales. Total que tenemos estos dos grupos. Nosotros, los que nos llamamos casa de Dios, y aquellos, los que están en rebelión. Vamos a tener esa idea presente a lo largo de este estudio. Están los nosotros y están los aquellos. Muy bien, entonces San Pedro nos dice que es el tiempo de que el juicio comience por los que nos llamamos casa de Dios. Y si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el destino de aquellos que no quieren relacionarse con el Evangelio de Cristo? No quieren relacionarse con el Mesías. Esas preguntas son interesantes y revisten gran importancia no solamente en la antigüedad, sino en nuestro tiempo también. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la primera fase del juicio. La primera fase del juicio, como estudiamos anteriormente en los videos anteriores, hemos encontrado que el juicio investigador antecede a la segunda venida de Cristo. Es decir, tenemos al juicio investigador, tenemos la segunda venida de Cristo. Entonces, antes que aparezca Cristo en las nubes de los cielos, entonces se verifica un juicio, en la primera fase del juicio investigador. Ese investigador, amado, la Biblia no menciona el término investigación, pero te repito, no puede haber un juicio si no hay una investigación previa de los hechos que llevaron a X persona a un tribunal para ser enjuiciado. No puede haberlo. Tiene que haber
una fase de investigación. Así que en el juicio divino también hay una fase de investigación. Se te investiga a ti, se me investiga a mí las 24 horas del día. Se investigan a los adventistas, se investigan a los católicos, se investigan a los pentecostales, se investigan a los bautistas, se investigan a los metodistas, se investigan a los presbiterianos, se investigan a los de la cuadrangular, se investigan a los solo Jesús, se investigan a quién, a todos los que conforman las denominaciones cristianas están en investigación en este momento. Es necesario investigarlos. ¿Por qué? Porque todos deben pasar este proceso de investigación para saber si verdaderamente son cristianos o no lo son. Si verdaderamente están viviendo de acuerdo a los lineamientos divinos o no lo están. Si verdaderamente están guardando la ley de los 10 mandamientos. Eso es lo que sucede en esta etapa de investigación. Si soy un cristiano verdadero, si estoy trabajando en mi santificación, si estoy preocupado por entrar a la vida eterna, si estoy preocupado porque mi prójimo entre a la vida eterna, si mi testificación está a la altura de la testificación de Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra, si estoy dejando que el Espíritu Santo transforme mi ser, si estoy dejando que el Espíritu Santo me utilice como su instrumento, todo eso se investiga. Cada uno de nosotros tiene un ángel custodio que lleva nota de cada acto que hacemos, que lleva un registro de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Todo eso va registrado y dijimos en el programa anterior que ese registro se anota en los libros que están en el cielo y recordamos que en el cielo está el libro de la vida, el libro de las memorias y cuentas y el libro de los pecados y de la muerte. Dependiendo de mi conducta, entonces estaré en alguno de esos libros. Mi actuar estará anotado en alguno de esos libros. Entonces, como hemos dicho, todos los días, durante 24 horas, estamos en juicio, amado. Por eso es que repetimos, estamos en pleno juicio de los vivos, porque a nosotros, estando vivos, es que se nos está enjuiciando. No cuando muramos ya se ha dictaminado una sentencia sobre nosotros. Y esa sentencia va de acuerdo a cómo hemos vivido, recordando que Cristo está en el lugar santísimo, borrando pecados. No hay acumulación de pecados en el lugar santísimo. Eso era en el lugar santo. Muy bien, entonces, el juicio investigador es la primera fase del juicio en sí. Y hemos dicho que este juicio investigador se realiza antes de la segunda venida de Cristo. Si se realiza antes de la segunda venida de Cristo, significa que se está realizando actualmente. Muy bien. ¿Cuándo comenzó ese juicio? También lo hemos dicho. Ese juicio comenzó cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañana que menciona el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. ¿Cuándo comenzó la profecía de las 2300 tardes y mañana? En el año 457 antes de Cristo, cuando Ciro le dio en su decreto, le otorga, mejor dicho, al pueblo judío regresar, el privilegio de regresar a sus tierras, de edificar su templo, de comenzar con las ceremonias de su religión y se les da también el derecho de tener su propio gobierno. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 457 antes de Cristo. Comenzando desde esa fecha hasta 1844 se han sucedido 2300 años. En esa fecha culminó esa profecía. Cristo pasó al lugar santísimo porque Daniel dice que el santuario será purificado en esa fecha. Entonces, el 22 de octubre en 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y purificó el santuario.
porque el texto dice, y el santuario será purificado. ¿Será purificado de qué? Ya lo hemos dicho. Es purificado de aquellos pecados que contaminaron el santuario durante 1810 años, por ejemplo. Pero eso es contando a partir de la ascensión de Cristo, porque Cristo asciende en el año 31 y entra en el lugar santo a comenzar su oficio como sacerdote a favor de su pueblo. Pero tenemos que tener en cuenta, amado, que el santuario celestial ha existido siempre. Siempre ha existido el santuario celestial, lo que quiere decir que en la antigüedad ultra, allá con los antidiluvianos, ya existía el santuario celestial. Y cuando Adán y Eva cayeron en pecado, empezó una ministración a favor de ellos en el santuario celestial. ¿En qué parte del santuario celestial comienza a hacerse esa labor intercesora por Adán y Eva? Comienza en el atrio, ¿verdad? Y la sangre del cordero que era derramada en el atrio por causa de los pecados de Adán y Eva eran transferidos juntamente con la sangre del cordero al lugar santo del santuario celestial. De manera, explicando un poco más, esa sangre del cordero que sacrificaba a Adán por sus pecados y por los pecados de su familia, y esa sangre que derramaba el cordero sacrificado por Sem, por Can, por Japet, por Noé, yendo más atrás por Matusalén, yendo más atrás por Abel, etcétera. Esa sangre de esos corderos sacrificados en función del perdón de los pecados de ellos, esa sangre era transferida al lugar santo y contaminaban el lugar santo. Sí, amado. Entonces, esos pecados perdonados, porque estos patriarcas se arrepintieron verdaderamente, entonces esos pecados fueron perdonados, pero aún así, siendo perdonados, todavía estaban manchando o contaminando el santuario celestial. Entonces, vamos al tiempo de los patriarcas después del diluvio, perdón. Encontramos a Abraham, encontramos a Isaac, a Jacob y todos los patriarcas que se sucedieron hasta que apareció Jesús, apareció el Mesías. Todos esos patriarcas que derramaban la sangre del cordero por sus pecados, esa sangre era llevada al santuario y lo contaminaban también. Sus pecados habían sido perdonados porque se habían arrepentido. Repito, sinceramente, solamente se lleva al santuario los pecados confesados sinceramente. Los que no fueron confesados sinceramente permanecen sobre el ofensor. Esos pecados no llegan allá arriba al santuario. Muy bien, pero para concluir acá, desde Adán hasta que Cristo entró al lugar santo, cuando ascendió, esos pecados perdonados estaban contaminando el santuario. Cristo comienza su ministerio sacerdotal en el lugar santo y durante más de 1810 años los creyentes que ya no derramaban sangre de cordero porque ya el verdadero cordero había muerto, seguían pidiendo perdón por sus pecados, y sus pecados que Jesús estaba perdonando durante toda esa largura de tiempo, sobre todo este tiempo de más de 1810 años,
perdonaba sus pecados, pero sus pecados seguían contaminando el santuario. Y así llegamos al 22 de octubre, cuando el santuario va a ser purificado. Entonces, cuando Cristo pasa al lugar santísimo, borra todos los pecados desde Adán hasta el 22 de octubre, de todos sus hijos que habían pedido perdón por sus pecados, que se habían arrepentido sinceramente. Jesús había perdonado sus pecados, pero sus pecados todavía permanecían allí en el santuario contaminándolo. Cuando Cristo pasó al lugar santísimo, borró todos esos pecados y el santuario quedó limpiecito, el santuario quedó purificado. Se hizo expiación el 22 de octubre. Así que, mi amado, a partir del 22 de octubre hasta nuestra fecha, hay un día de expiación que lleva 181 años. Este es un día simbólico, sí, porque en la antigüedad el día de expiación duraba 24 horas, pero este día está llevando 181 años. Teniendo esto en cuenta, tenemos que entender que en el día de expiación solamente se borran pecados, no se acumulan pecados. Los pecados tenían que haber sido perdonados con anticipación, porque en el día de expiación no hay acumulación de pecados, sino hay borramiento de pecados. Para nuestro tiempo que estamos en este día de expiación, todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos. Cristo recibe esa petición de perdón, lo recibe ahora en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. Recibe esa petición de perdón. Cristo perdona y borra el pecado de una vez. Cristo no lo va a acumular para otra fecha posterior, no. La expiación es ahora. No hay una fecha de expiación posterior a la expiación que tenemos ahora. Hoy es día de expiación. En este día de expiación, Cristo recibe la confesión por nuestros pecados. Cristo perdona nuestros pecados hoy y hoy mismo borra los pecados. ¿Por qué? Porque el santuario está en expiación. Solamente se está borrando pecados. El santuario debe permanecer limpio porque en el día de expiación el santuario quedaba limpio. Ya hemos hablado de esto en otros programas, pero parece que siempre tenemos que continuar hablando al respecto. Entonces, ¿cuándo entró Cristo al lugar santísimo? El 22 de octubre en 1844, cuando se completó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, a partir de esa fecha, o en esa fecha, mejor dicho, en esa fecha termina el juicio de los muertos, amado. Termina el juicio de los muertos. Desde Adán hasta el 22 de octubre, todos los que murieron desde Adán hasta el 22 de octubre, que tenían que habiendo sido perdonados de sus pecados, pero que sus pecados todavía continuaban contaminando el santuario, esos pecados fueron borrados el 22 de octubre y el santuario comenzó limpio. A partir del 22 de octubre comenzó limpio para la última dispensación, la que corresponde para nosotros. Entonces, termina el juicio de los muertos y comienza el juicio de los vivos. Esta es una doctrina que no se quiere aceptar. Esta es una doctrina que no se quiere ver. Sí, y tenemos que reconocer que es así. Es una doctrina que no se quiere tocar. Hay pánico para tocar esta doctrina. Y cuando alguien medio la asoma, parece que se levanta un murmullo de expectación X y vuelve nuevamente a ocultarse. Pero
El antitipo, los servicios antitípicos en el santuario terrenal nos indican de que el juicio de los muertos, amado, terminó en 1844, de los muertos pasados. O sea, desde Adán hasta el 22 de octubre. El santuario fue purificado el 22 de octubre de todos esos pecados y comenzó una dispensación para nosotros. El santuario tenía que comenzar nuevo y ahora comienza el juicio de los vivos, el juicio de nosotros. ¿Qué texto podemos utilizar para eso? Vamos a ver qué es lo que dice Ezequiel 9, amado. Ezequiel 9. Ese es un capítulo que muchos toman para predicarlo, pero cuando llegamos a el juicio de los vivos, se nos olvida. Mira, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Jehová, Dios de Israel, se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. ¿Por dónde iba a pasar el varón vestido de lino? Pasa por en medio de la ciudad, le dice. Por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros varones dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, y salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y él me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en la cintura respondió una palabra diciendo, hecho he, conforme a todo lo que me mandaste. Aquí en este capítulo, amado, encontramos algunos aspectos interesantes. Jehová le dice al varón vestido de lino, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Entonces tenemos a la ciudad, tenemos a Jerusalén. En Jerusalén está la casa de Jehová, porque aquí nos dice, matad viejos y jóvenes y vírgenes y niños y mujeres hasta que no quede ni uno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Entonces, la ciudad, Jerusalén, el santuario. El santuario está en Jerusalén.
El santuario es la cristiandad actualmente. ¿Por dónde va a comenzar el juicio, amado? Por la casa de Jehová. Por la cristiandad comienza el juicio. Y después que el juicio se ha verificado sobre la casa de Jehová, sobre su santuario, es que va a ir el varón vestido de lino, va a pasar ahora por la ciudad y en la ciudad va él a aplicar el mismo juicio que realizó en Jerusalén. Ahora, muy bien. Primero, como dice Pedro, primero por nosotros y después por aquellos. Nosotros, la casa de Dios, la casa de Jehová, Jerusalén, el santuario, el juicio se verifica sobre nosotros los cristianos. Primero, y después que el juicio se haya realizado sobre nosotros, repito, entonces el juicio se realizará sobre aquellos, los que están en la ciudad. Otro punto interesante es que Jehová le dice al varón vestido de lino que ponga la señal sobre el que gime y clama. Yo no he visto todavía ningún muerto gemir y clamar. Aquí nos dice, pon el sello sobre el que gime y clama. Eso significa que el sello es impreso en nosotros mientras estamos vivos. Ese proceso de sellamientos se realiza sobre nosotros mientras estamos vivos. Una vez que estemos muertos, ya no se imprime sello. Hemos tenido que haber bajado a la tumba habiendo sido sellados. El sello no se hace el mismo día o no se imprime el mismo día que nos morimos. No, el sello se ha venido imprimiendo en nosotros a lo largo de nuestra vida y eso se llama proceso de santificación. Si usted está en el proceso de santificación, sobre usted se está llevando a cabo a la vez el proceso de sellamiento. Cada día se nos sella o cada día se nos marca. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos anteriormente. En el santuario celestial se está borrando pecados. Hoy somos sellados, ¿verdad? Ese sello se imprime porque nuestros pecados han sido borrados. Si nuestros pecados no han sido borrados, entonces hemos detenido el proceso de sellamiento, porque el proceso de santificación también se ha detenido. Son aspectos que tenemos que tener claros. Ahora, muy bien. Hemos concluido que este proceso de sellamiento se verifica sobre nosotros, los que nos llamamos santuario, los que nos llamamos pueblo de Dios, se verifica mientras estamos vivos. Ahora, después que hemos sido sellados, somos habilitados para recibir el segundo Pentecostés. Somos habilitados para recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo, que esa lluvia es la segunda porción de poder que pidió Eliseo a Elías. Yo quiero la doble porción del Espíritu que te gobierna. El Espíritu Santo nos facultará a los que hemos terminado el proceso de sellamiento. El Espíritu Santo nos capacitará con esa doble porción para pregonar el evangelio, ya no para nosotros, ya no para los que no completaron su proceso de sellamiento, ya ellos están marcados, están perdidos. Por eso es que es importante saber que la puerta de la gracia se está cerrando primero sobre los que se llaman pueblo de Dios. Sí. Porque una vez cerrada esa puerta, significa que unos han quedado sellados y otros han quedado marcados. Los que quedan sellados reciben la lluvia tardía y van a pregonar ahora el fuerte pregón
para llamar a los de la 11ª hora, a aquellos que militan en las iglesias, a las denominaciones cristianas, aquellos que se mantuvieron, aquellas personas que habían servido a Cristo de acuerdo al conocimiento que habían adquirido, a aquellas personas que habían detenido su decisión concerniente a la observancia del sábado como el verdadero día de reposo. Para ellos es este último llamado. También están incluidos allí nuestros hijos, aquellos que habiendo conocido el mensaje de salvación, se retiraron hacia el mundo. Para ellos también es ese último llamado. Sí. Entonces, el fuerte pregón, amado, lo va a dar los que terminen su proceso de sellamiento ahora, en el proceso de zarandeo en el cual estamos inmersos. Unos quedarán sellados, otros quedarán marcados. ¿Dónde va a suceder eso? En el santuario, en los que nos llamamos pueblo de Dios. Los que resulten sellados recibirán la lluvia tardía e irán a dar el fuerte pregón, el último llamado de salvación. Pero ya previamente se cerró la puerta de la gracia para nosotros. Y al cerrarse la puerta de la gracia, repito, unos quedan sellados y otros quedan marcados. Ahora en el fuerte pregón vamos a llamar a los de la 11ª hora que se unan a nosotros. Los que acepten ese llamado serán sellados en su momento. Entonces, el ángel, el escribano, sella primero a los que están listos en Jerusalén, en el santuario. Luego va a sellar a los que están en la ciudad, a los que gimen y claman en la ciudad. Allí hay también un nosotros y un aquellos. De manera que en este proceso del juicio de los vivos que comenzó el 22 de octubre, los que de nosotros mueran tienen que bajar a la tumba habiendo sido sellados, habiendo completado su proceso de sellamiento, bajan a la tumba. Los que quedamos vivos seguimos en la lucha de ese proceso hasta que seamos sellados en función del fuerte pregón. ¿Ya? Somos sellados, recibimos la lluvia tardía, habilitados por la lluvia tardía, fuerte pregón. Se llaman a los de la 11ª hora. Los de la 11ª hora aceptan el llamado y se unen a los sellados previamente. Ellos también serán sellados en esa 11ª hora. De manera que el juicio de los vivos, aunque diga algún texto en el cual se nos insistimos en repetir muchas veces que el juicio de los vivos no sabemos cuándo comienza, ¿verdad, amados? Tenemos que verlo muy claramente. Tenemos que verlo muy claramente porque dice el juicio de los vivos no sabemos cuándo comienza. Pero será el de los vivos de la 11ª hora, no a los vivos actuales. Los vivos actuales estamos inmersos en un juicio. Para poder recibir la lluvia tardía necesitamos haber sido sellados. Si no somos sellados, amado, no recibiremos la lluvia tardía. Y el proceso de sellamiento tiene que ver con un juicio. Así que para dar el fuerte pregón tenemos que estar vivos, no muertos. Tenemos que estar vivos. Y para dar el fuerte pregón necesitamos estar con la lluvia tardía, necesitamos haber sido sellados. Eso es indefectible. Que no lo querramos ver porque no nos interesa aceptarlo. X, ya eso es decisión de cada quien. Que alguien diga que eso es una herejía, que alguien diga que es una doctrina errónea, ese es su problema, pero esta es la verdad.
usted no va a dar fuerte pregón si no ha recibido la lluvia tardía. Y no recibirá la lluvia tardía si no ha completado su proceso de sellamiento, que es el que lo distingue de aquellos que fueron marcados o que quedarán marcados. Para eso es el zarandeo, para saber quién es trigo y quién es cizaña. La cizaña quedará marcada, el trigo quedará sellado. El trigo sellado recibirá la lluvia tardía y dará el fuerte pregón para llamar a los de la 11ª hora. Amado, ese es el proceso. Repito, querramos aceptarlo o no. Entonces, el juicio de los vivos aún no sabemos cuándo comienza. Sí sabemos cuándo comienza. El juicio de los vivos comenzó el 22 de octubre en 1844 y se va a prolongar hasta los de la 11ª hora, porque ellos también van a ser enjuiciados estando vivos y serán sellados en el momento en que acepten la verdad del sábado. Son sellados y así se completará el número de los 144,000. De eso vamos a hablar en otro momento. Por lo pronto seguimos aquí, pero termina aquí. También encontramos algo interesante, que la puerta de la gracia se cierra de 3 formas. La puerta de la gracia se cierra cuando el creyente o no muere. La puerta de la gracia se cierra cuando nos resistimos al toque salvador del Espíritu Santo. La puerta de la gracia se cierra cuando Cristo dice consumado es. Cuando Cristo dice consumado es, se cierra la puerta de la gracia en forma general. ¿Por qué? Porque ya los de la 11ª hora fueron llamados. Pero antes de ese cierre de la puerta de la gracia general, que va a cerrarse en ocasión del llamado de los de la 11ª hora, primero se cierra la puerta de la gracia para los que nos llamamos pueblo de Dios, porque lo dice Ezequiel. Una vez sellados, los que gimen y claman, se cierra la puerta de la gracia para los que ministran en el santuario. Se cierra la puerta de la gracia en Jerusalén. Ahora toca cerrar la puerta de la gracia para los de la ciudad. Cuando eso suceda, cuando hayamos transcurrido estos 2 eventos generales, entonces Cristo dirá, consumado es. Se cerró la puerta de la gracia. El que es santo, santifíquese. El que es justo, justifíquese. El que es impío, sigue en su impiedad. Se cerró la puerta de la gracia en términos generales. Ya no hay más oportunidades. Ya no hay otras oportunidades. Ya no hay segundas o segundos tiempos de gracia. Ya no lo hay. Ni siquiera cuando se cierre la puerta de la gracia previamente, ya no hay oportunidad para los que quedaron marcados en ese cierre. Ya no hay oportunidad para ellos, porque dice la pluma inspirada que ellos se volverán acérrimos enemigos de sus hermanos espirituales y saldrán a perseguirlos y los entregarán a las autoridades. Quiere decir que para ellos ya no hay una segunda oportunidad de salvación si quedaron marcados en el cierre previo de la puerta de la gracia. Muy bien, vamos a ver qué otra cosa podemos aprender hoy, amado. La segunda fase del juicio se va a realizar en el milenio. ¿Cómo va a ser eso? Cuando se cierre la puerta de la gracia aquí en la tierra, Cristo se prepara para venir a buscar a sus redimidos. Cristo aparece en las nubes de los cielos y llama a los cautivos, a sus hijos que están durmiendo.
y son arrebatados juntamente con aquellos que estamos vivos, como lo dice San Pablo. Somos arrebatados a recibir a Cristo en las nubes de los cielos y son llevados los redimidos al santuario celestial, donde se va a verificar esta segunda fase de juicio. Ya no para el pueblo de Dios, sino ahora para el mundo, para los que quedaron marcados, para los impíos, para los rebeldes. Se realiza durante 1000 años este juicio. Este es un juicio también de investigación, porque los redimidos van a abrir los libros para ver las acciones, las decisiones de los que quedaron aquí en la tierra o de los que quedarán aquí en la tierra muertos por haber permanecido en rebelión contra la ley de los 10 mandamientos. Entonces, segunda de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17 nos relata eso. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos a Jesús en las nubes de los cielos. Luego estaremos con él durante 1000 años. Los redimidos reinarán con Cristo. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20 para confirmar eso. Mira cómo lo dice, amado. Capítulo 20, versículo 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Hay dos resurrecciones generales. La resurrección de los justos, cuando esté Cristo en las nubes de los cielos, ¿verdad? Van a resucitar desde Adán hasta ese momento, van a resucitar todos los hijos de Dios. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección va a ser después de 1000 años. Van a resucitar los impíos. Fíjate cómo dice el texto: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Satanás va a quedar en esta tierra preso porque no tendrá a nadie a quien destruir, a quien engañar. Sí, los justos estarán con Cristo en el cielo, abriendo los libros de investigación. En ese proceso de investigación de las vidas de los que quedaron muertos aquí, también van a verificar el actuar de Satanás en ese juicio de investigación que se va a realizar en el cielo durante 1000 años. Y después de eso, Satanás será suelto de su prisión cuando se cumplan los 1000 años. ¿Por qué? Porque Cristo regresa. Esta es la tercera vez que Cristo va a regresar a esta tierra. Va a regresar con su esposa, la Nueva Jerusalén, y va a regresar con sus redimidos, con los invitados a la boda y a la cena. Regresa Cristo por tercera vez y Satanás, y va a resucitar a los malos, a los rebeldes, y Satanás saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. El versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon al campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y así culminará esa parte de la historia. De manera que durante 1000 años en el cielo va a haber un proceso de investigación en este juicio, que como dijimos al comienzo tiene 3 fases. Esta es la segunda fase. Un proceso de investigación de los malos, de los que no quisieron pactar con Cristo, de los que se mantuvieron en rebelión contra la ley de los 10 mandamientos. Al terminar esos 1000 años, también ha culminado el proceso de investigación de esta segunda fase. Cristo regresa
por tercera vez a la tierra, amado. ¿Y qué va a suceder? Se va a verificar la tercera fase del juicio. ¿Cuál es la tercera fase del juicio? Cristo aparece en las nubes de los cielos, resucita a los rebeldes, Satanás los vuelve a engañar por última vez, haciéndole ver que Él es quien los ha resucitado y los prepara para apoderarse de la nueva Jerusalén, destruir a Cristo, destruir a los redimidos. Esa es la motivación que va a tener Satanás. Engaña a toda la humanidad nuevamente por última vez y se prepararán, como acabamos de leer allí en el libro de Apocalipsis, se preparan para tomar a la ciudad santa. Del cielo descenderá fuego y azufre. Allí se completa la tercera fase del juicio. Ya no es para investigar, ya fueron investigados durante 1000 años. Esta tercera fase del juicio es para aplicar la condena. La condena es destrucción total. Sí, amado. Esta es la tercera fase del juicio. Se efectuará el ejecútese de la sentencia. La sentencia es muerte eterna. Vamos a verificar eso nuevamente en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 9 al 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, hasta que no quede nada de ellos. Esa es la sentencia y ese es el ejecútese. Esa es la tercera fase del juicio. Entonces tenemos en este juicio tres fases. Una fase de investigación sobre nosotros, los que nos llamamos casa de Dios, los que nos llamamos Jerusalén, los que nos llamamos santuario, ¿verdad? Los que nos llamamos cristianos. Ahí, esa fase de investigación para nosotros. Luego, en el milenio, va a haber una segunda fase de investigación también, pero no ya para nosotros, sino de investigación para los que quedaron en esta tierra, junto con Satanás. 1000 años se investigan sus casos ante el universo. Dios no necesita un juicio para saber qué va a hacer, ni necesita libros. La deidad no necesita libros. Pero el universo entero, los mundos no caídos, sí tienen que verificar, tienen que verlo, porque ellos no son omniscientes ni omnisapientes, ni nosotros tampoco lo somos. Así que el juicio, ese juicio investigador durante 1000 años para los impíos, tiene que verificarse ante el universo, ante las otras criaturas de nuestro Dios, que no cayeron en pecado, y también para los redimidos de esta tierra. 1000 años dura ese juicio de investigación. Al culminar, ahora viene el proceso acá en la tierra de destrucción. Se va a aplicar la sentencia que ya se tomó. Va muerte eterna para el pecador, para el impío, para el rebelde. Jesús viene con su esposa, la Nueva Jerusalén, la ciudad amada, con los redimidos de todas las edades. Satanás es suelto de su prisión porque Jesús ha resucitado a los impíos, a los malos, a los rebeldes. Satanás los engaña y los prepara para la guerra final, para apoderarse de la ciudad amada, para destruir a los redimidos. Satanás le ofrece a los impíos, le ofrece la victoria sin haberla conseguido, y así los engaña. Del cielo descenderá fuego y azufre, y la tierra quedará envuelta en una bola de fuego. El sistema solar quedará envuelto en una bola de fuego, y Pedro nos dice, y los elementos ardiendo se fundirán. No quedará nada, ni raíz ni rama en el sistema solar.
Y después de eso, nos dice el revelador Juan, hará nueva todas las cosas. Y nuevo, amado, es nuevo. Nuevo no es remendado ni reparado, no. Nuevo es nuevo. Así como Jehová Dios hizo al comienzo, hizo en el Génesis todo de la nada, nuevamente en esta creación que va a hacer, va a hacerlo de la nada, nuevamente algo nuevo, excelente como fue al comienzo. Bien, mi amado, espero que esta corta reflexión nos sirva para crecer espiritualmente, nos sirva para llenarnos de gozo y esperanza, nos sirva para confirmarnos en la fe, en el pacto, nos sirva para que todos nosotros, los cristianos, los que militamos en todas las denominaciones cristianas actuales, nos unamos como un solo pueblo, guardando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, aceptando ese hecho, acogiéndonos a los lineamientos divinos, conformaremos un solo pueblo que estaremos de pie cuando aparezca Cristo Jesús. Los que no se acojan a estos lineamientos son considerados impíos, serán marcados, estarán con Satanás en ese momento en que él sea destruido y ellos serán destruidos junto con él. Yo te pregunto, ¿en cuál de los dos bandos quieres estar? ¿En los de nosotros o en los de aquellos? Te dejo esas preguntas para que reflexiones al respecto. Un gran abrazo, mi amado.